Muy pero muy buenas noches, bienvenidos a En Honor a la Verdad, donde aprendemos a estudiar las Sagradas Escrituras de una forma completa y por supuesto tratando de investigar en su contexto cultural, que es el contexto hebraico. En esta noche tenemos un programón, un programa de primera donde vamos a estar compartiendo la palabra del Eterno. Israel, bienvenido y gracias por estar compartiendo una vez más con nosotros. La verdad que sí, un verdadero privilegio, ¿sí? Estudiar aquí la palabra juntos nos hace muy bien y da gusto esto, Sí, ¿verdad? Es algo que nos apasiona y vamos a seguir. ¿Sí? Amén. Hoy el tema es La fe. la fe. Qué gran tema, ¿verdad? Qué tema. Realmente porque como hijo de Dios tenemos que saber qué es lo que realmente significa la fe. Yo puedo decir, yo tengo fe, Sí, pero no sé el significado de la fe. ¿qué es fe? ¿Y dónde tiene su origen la palabra fe? ¿Verdad? Entendemos que la fe es un ingrediente, la fe viene, tiene su esencia en Dios, ¿verdad? Y entendemos que la fe nos ayuda a vivir una vida en sintonía y armonía con el Padre. Es más, la Biblia nos enseña y da como una característica que aquellos que tienen fe es lo que van a vivir van a agradarle al Padre. Hebreos 11:6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, la fe es el ingrediente perfecto para vivir en armonía con nuestro Elohim. O sea, si la Biblia nos dice que esa es la característica, ¿verdad? De aquellas personas que quieren agradar a Dios, entonces tendríamos que mirar un poco qué es la palabra fe. Y cuando hablamos de la palabra fe, no podemos dejar de mirar en el contexto hebraico. La palabra fe es la palabra emuná. Y no en toda la Biblia se tradujo, donde nuestra Biblia dice fe, en el original no precisamente dice la palabra emuná. En algunos casos dice fiel o fidelidad, en donde dice la palabra emuná en el hebreo, ¿verdad? Por ejemplo, hablamos de la palabra emuná es firmeza, es fidelidad, es honradez y es lealtad. Eso, cuando hablamos de fe, nosotros tenemos que tener en cuenta que la Biblia nos está hablando en ese término de fidelidad, lealtad, firmeza, honradez, cuando hablamos de fe, ¿verdad? Sí. Entonces, ahí también entendemos lo que el apóstol Santiago habla y dice que nosotros tenemos que mostrar nuestra fe únicamente, solo podemos mostrar nuestra fe a través de acciones, ¿verdad? Vamos a ir mirando algunos pasajes que nos hablan también de fe. También podemos hablar, Edison, de los dos aspectos, por decirlo así, de la fe. Por ejemplo, la fe, un aspecto de la fe es que nosotros cuando no podemos cumplir o ser fieles o demostrar nuestra fidelidad a través de la obediencia a un mandamiento, ¿verdad? Cuando dice la Biblia guardar, está hablando de la palabra tereo, que es guardar, que es preservar. Entonces está hablando de acción. Cuando nosotros no podemos demostrar en acción nuestra fidelidad a Elohim, nuestra fe a Elohim, entonces cuando no podemos demostrar en acción, ahí activamos el otro aspecto de la fe, que es el creer sin poder hacer. No sé si se entiende. ¿En quién vemos ese ejemplo? A ver, por darte un ejemplo, Abraham, Dios le dice, cuenta las estrellas. Abraham no puede contar las estrellas. Entonces, en ese caso, él cree sin accionar, porque no puede contar la estrella y le es contado por justicia, dice, ¿verdad?
Es correcto. Entonces, cuando él tenía que obedecer y cuando tiene que sacrificarle a su hijo, él tiene que, esa fe, esa fidelidad demanda obediencia. Entonces se tiene que ver acción. Entonces la fe podemos mirarlo en estos dos aspectos. En el momento que vos no podés accionar, ahí sí activamos el on de creer sin precisamente tener que accionar. Pero si podemos llamarlo así, Edison, el primer nivel de la fe es el vivir una vida en lo que es la obediencia, la acción, ¿verdad? Lealtad, fidelidad, honradez, firmeza, ¿verdad? Entonces, es importante. Miremos, vamos a mirar un poco lo que nos dice Mateo 8:10. Mateo 8:10 dice la palabra. Al oírlo Jesús, ¿Sí? se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Pero ¿qué es lo que me venía antes? Dios le dice, 8:10, ¿verdad? 8:10. Al oírlo se maravilló y le dijo: de cierto te digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. O sea, está hablando del centurión, ¿verdad? Y el centurión le habla de que él también está en la autoridad y todo eso, ¿verdad? Y Jesús le dice, o sea, él no tuvo que precisamente accionar, sino él tenía que creer. Entonces ahí vemos el segundo nivel, por decirlo así, de fe, el otro aspecto de la fe, que es el creer sin precisamente accionar. Mateo 17:20. Mateo 17:20. Sí. La palabra. Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, Sí. diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. O sea, ¿de qué nivel de fe le está hablando? Por vuestra poca fe, ¿verdad? Está hablando de la fe que es el segundo nivel de fe, ¿verdad? Y después le habla también, pero este género no sale sino por oración, dice más abajo. O sea, está hablando, cuando habla también de montes, necesitamos entender que también la Biblia está hablando refiriéndose a demonios, a potestades, ¿verdad? Por eso Jesús le dice, pero este género no sale sino con ayuno y con oración. Ahora, ¿por qué te digo que tenemos que mirar el otro nivel de fe? Porque para que una persona eche fuera demonios, para que una persona haga ese trabajo espiritual, necesita una vida en fidelidad, ¿verdad?, a los mandamientos, a Elohim, a la palabra, y una vida dirigida por el Espíritu de Dios, ¿verdad? Miremos lo que dice Romanos 3:26. Romanos 3:26 Sí. dice la palabra: con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo, ¿Sí? y Él que justifica al que es de la fe de Jesús. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Jesús nos hace justo o sin culpa, ¿verdad? El programa anterior hablamos de lo que es la palabra justo o justicia. Jesús nos hace sin culpa, o sea, nos hace justo a través de ¿qué? A través de la fe. Ahí también hablamos el segundo nivel de fe, que es el creer, porque nosotros no podemos hacer nada para justificarnos, solamente a través de Jesús, ¿verdad? A través de Yeshua. Solamente a través de Él podemos alcanzar esa justicia, ¿verdad?
Romanos 3:28 nos dice, Romanos 3:28 dice, concluimos, pues, si el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. sin las obras de la ley. ¿De qué estamos hablando en este contexto? Que el apóstol Pablo habla de ser justificado, ¿verdad? Sí. Y también tenemos que tener en cuenta acá cuando habla en este término las obras de la ley, se está refiriendo, es la palabra ergonomou, que habla de obras de ley. El apóstol Pablo acá se está refiriendo, y en muchas otras partes, otros pasajes, se refiere a las leyes orales, a las leyes rabínicas, ¿verdad? Cuando se está refiriendo a las obras de la ley. ¿Por qué? Porque tenemos que tener en cuenta cuando el apóstol Pablo le escribe a Romanos, Gálatas, que vamos a ver también después, estaban los del judaísmo queriendo exigir que la salvación, o sea, que para que entren en pacto los gentiles, ¿verdad? Ellos ponían una lista de cosas, ¿verdad? Y el apóstol Pablo explica muy bien que no necesitamos cumplir nada para entrar al reino de Elohim, sino es a través de los méritos de Jesús, de Mashiach, de Yeshua, ¿verdad? Eso es lo que el apóstol Pablo le está diciendo. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. O sea, justificado. Por supuesto, sabemos que después de justificado nosotros cumplimos los mandamientos por amor, ¿verdad? Sí. Miremos lo que nos dice el 3:31. Dice, luego por la fe invalidamos la ley, se pregunta. Ahí sí se está refiriendo a la Torah, a la ley de Moisés, como se le conoce, pero se refiere a la Torah, a las instrucciones del Padre. Y vuelve a decir el apóstol, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Sí, este es un punto muy importante que no debemos olvidar, que nosotros con la fe confirmamos la Torah. Con la fe confirmamos la ley. Y acá el apóstol Pablo está refiriendo a la ley Torah, ¿sí? Ahí conocemos como Pentateuco, ¿verdad? Nos está refiriendo a las obras de la ley. Es importante separar esto, ¿verdad? Porque las leyes rabínicas estaban hasta ahora están vigentes, ¿verdad? Es correcto. En el primer siglo, ¿verdad? Y no podemos olvidar eso, ¿verdad? Miremos lo que nos dice Romanos 4:16. Romanos 4:16 dice la palabra, por tanto, es por fe, Sí, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. espectacular. Es importante entender este término acá, por tanto, es por fe, para que no sepa que sea por gracia, a fin de que, ¿quiénes son los que entran por gracia? Los que entran por la promesa. ¿A quién se le hizo la promesa? A Abraham, ¿verdad? Más adelante en Gálatas habla también de que a esa simiente de Abraham se le hizo la promesa, hasta que venga la simiente. ¿Quién es la simiente? Jesús, Yeshua. O sea, hasta que venga la simiente, hasta que venga Yeshua, va a estar, en una parte dice, va a estar vigente la Torah, la ley, dice. Lo que quiere decir es que la penalidad de la ley por haber infringido nosotros, eso es lo que va a estar vigente hasta que venga Mashiach, ¿verdad? Porque hay pecados que no se pueden perdonar con la Torah, los pecados de muerte, ¿verdad? Entonces, hasta que venga Mashiach, hasta que venga Jesús, eso estaría ahí latente en contra nuestro, ¿verdad? Que en Efesios dice nos era contrario, ¿verdad? Ese es Romanos 4:16, ¿verdad? Dice, a fin de que la promesa sea firme para con toda su descendencia. ¿De qué descendencia está hablando acá? De Abraham. Cuando hablamos de los gentiles, estamos hablando de los expatriados, de los que perdieron su identidad de Israel, ¿verdad? Y vienen a recuperar su identidad de Israel con Jesús, con Yeshua, ¿sí? Porque está hablando de la descendencia de Abraham. Y Abraham fue el primer hebreo, ¿verdad?
Sí. Y entonces nosotros cuando entramos por Jesús somos hebreos. Entramos por la promesa que se le hizo a Abraham, y la promesa que se le hizo a Abraham obviamente fue antes de la ley. ¿Sí? Por eso una parte en Gálatas dice, la ley que vino 430 años después no puede invalidar la promesa que se le hizo a Abraham. Hay que mirar siempre el contexto. ¿Por qué el apóstol Pablo le escribía esto? ¿Por qué? Porque los del judaísmo estaban celosos ahí, que no podían entrar los gentiles y ser parte de Israel, sino tenían que cumplir primero la Torá, y no solamente la Torá, las leyes rabínicas. Y las leyes rabínicas figuran en nuestra Biblia, pero no dicen que se están refiriendo a las leyes rabínicas. Dice ley nomás a veces, o obras de la ley. No se está refiriendo obviamente a la Torá del Padre. Eso a veces desconocemos, he dicho. Sí, ¿verdad? correcto. Acá dice, para toda su descendencia, la descendencia de Abraham, ¿verdad? No solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros, los que entramos por Jesús. Vemos también en Gálatas 3:29, si no me equivoco, habla justamente de eso, ¿verdad? Que entramos y somos parte de Israel, o somos hijos de Abraham a través de Jesús. Entonces somos hebreos, no precisamente gentiles. Dejamos de ser gentiles. Gentil por definición significa fuera de pacto o de las naciones. Entonces no podemos ser un cristiano fuera de pacto, un cristiano gentil. Entonces nosotros entramos en pacto con Elohim, el Dios de Israel. Entramos en pacto para obediencia a sus instrucciones, ¿verdad? Es muy importante resaltar, Edison, que entramos en pacto para obediencia a nuestro Elohim, a nuestro Dios, ¿verdad? Porque justamente fuimos expatriados, fuimos expulsados por las cuatro esquinas del mundo, nuestros padres, nuestros antepasados, ¿verdad? La casa de Israel, las 10 tribus, fue esparcida en las cuatro esquinas del mundo, justamente por darle la espalda a las instrucciones del Padre, a la Torah. Entonces, no cae mucho nuestra teología cristiana de decir, no, la ley ya no está vigente, las instrucciones del Padre ya no está vigente. Nosotros entramos al pacto para obediencia a las instrucciones, y nos sacaron del pacto, nos echaron fuera porque no cumplíamos mandamientos. Entonces vienen a pagar, y Jesús nos hace justo, nos justifica, nos hace inocente. ¿Pero por qué nos hizo inocente? Porque habíamos infringido Torah, porque pecado es infracción de la ley. Por eso dice el apóstol Pablo, por cuanto todos pecaron. Entonces tenemos que contarle a la gente, ¿qué es pecado? Pecado es haberte apartado de los caminos de Adonai, haberte apartado de la Torah del Padre. Eso es pecado. Primera de Juan 3:4. El Nuevo Testamento define que pecado es transgredir la ley de Dios. Es correcto. Entonces, no podemos decir la ley no está vigente. Es obvio que no vamos a cumplir nunca todas las instrucciones de la ley del Padre. Cumplimos por amor, como dijo Jesús, ¿verdad? Yeshua. Entonces, venimos, entramos al pacto y cumplimos mandamientos por amor. Y ahí nosotros entramos a la fe. O sea, cuando nosotros no podíamos acercarnos al Padre porque pecamos, he dicho, por cuando todos pecamos estamos destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? Sí, es así. La paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Nosotros teníamos que tener muerte. Viene Jesús y paga por esa culpa que nosotros habíamos desobedecido la Torah, habíamos infringido la ley. Él paga por nuestra culpa y nos hace justos, justificados hoy por Jesús, ¿verdad? Nos hace inocentes para que vengamos a obediencia a las instrucciones del Padre, no para decir, no, ahora estoy en gracia, ya la ley no, ¿verdad? Es correcto. Porque ese es el error de nuestra doctrina cristiana, ¿verdad? Vos crees nomás y ya está. Sí. Famoso. Miremos lo que dice Romanos 10:8. Vamos a Romanos 10:8. Dice la palabra más. ¿Qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta. Sí, 10:8, perdón. Sí. Sí. Voy a leer. Sí, leemos. Más. ¿Qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe
¿qué predicamos? Qué espectacular. Mira, acá hay una revelación espectacular que no precisamente en nuestras iglesias cristianas vemos de esta forma. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo tiene en su mente? El apóstol Pablo es un hebreo de hebreo, ¿verdad? Él es un amante y un cumplidor de la Torah. Cuando él dice que los tengo por basura o dice que él dejó su vida, él se está refiriendo obviamente a esas leyes legalistas que estaban encima de la Torah, no a la Torah. De repente eso vale la pena explicar. Entonces, ¿qué es lo que el apóstol Pablo tiene en su mente? El apóstol Pablo tiene la Torah del Padre en su mente, ¿verdad? El cristianismo, por no entender, dice, no, el apóstol Pablo dejó todo, dejó la Torah por el cristianismo, y no es así, ¿verdad? Porque le vemos a Pablo en el libro de los Hechos, ¿verdad? La costumbre hebrea, él practicaba las fiestas, todas las fiestas del Eterno, lo que el cristianismo hoy no practica. En el libro de los Hechos, el apóstol Pablo, y también los días Shabbat, ellos se reunían a estudiar la palabra de Dios como un mandamiento también, eso, ¿verdad? No en el día del Dios Sol, el domingo, ¿verdad? Increíblemente, ¿qué tenía el apóstol Pablo en su mente? Él tenía Torah en su mente, ¿sí? Cuando hablamos de Torah no estamos precisamente hablando de judaísmo, ¿verdad? Porque la gente confunde Torah con judaísmo. Torah es el Pentateuco, es el corazón del Padre. Eso que Jesús dijo, Mateo 5:17, no he venido a abolir la ley y los profetas, sino a cumplir, plerú, hacerlo completo, lleno, ¿verdad? O sea, si Jesús nos dijo eso, Jesús alzó en alto la Torah del Padre, el apóstol Pablo también, ¿sí? Acá vemos, dice más, ¿qué dice? Y nos tiene que llamar la atención qué dice, porque cuando él dice ¿qué dice? ¿A qué se está refiriendo? A la Torah. A la Torah. Cerca de ti está la palabra. Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. O sea, si el apóstol Pablo está diciendo cerca de ti está, ¿a qué se está refiriendo? Él está citando, por supuesto, él está citando la Torah. Por eso nomás decimos que él tiene la Torah en su mente y en su corazón. Y dice, esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Cuál es la palabra de fe que el apóstol Pablo está trayendo? No es otra, sino es la misma que él tenía en la mente, es la Torah del Padre. ¿Y qué es lo que teníamos? Miremos lo que dice Deuteronomio 30:14. Porque muy cerca de ti está la palabra. Hasta ahí. Cerca de ti está la palabra. Y el apóstol Pablo dice, ¿más qué dice? Se está refiriendo a, es como decir, miremos lo que dice la Torah, porque este es el evangelio que traemos. Esta es la palabra de fe, de fidelidad, de lealtad a Elohim que traemos, que predicamos. Es la misma. Es la misma. Ahí también encontramos un misterio, porque decimos que no, después el Nuevo Testamento ya es otro. No, el apóstol Pablo es hebreo de hebreo, es judío, ¿verdad? Nuestro Adón Yeshua, Jesús también es judío. El apóstol Pablo dice, yo soy judío, él era de la tribu de Benjamín. ¿Por qué es importante hablar de las tribus? Porque no todos los israelitas son judíos. Es correcto. Por ejemplo, Moisés no era judío. Claro que el judaísmo dice eso, ¿verdad? O a veces le escuchamos a pastores diciendo, y cuando el pueblo judío estaba en el desierto. Y eso es caer en un desconocimiento total de no solamente teología, sino de leer tu Biblia nomás. Escuché ya eso. Sí, el pueblo judío, dicen el pueblo. Cuando a los judíos se les dio los mandamientos. Sí, y los judíos era una tribu más. A las 12 tribus se les entregó los mandamientos. Acá dice, es importante tener en cuenta estos datos, porque a veces desconocemos y metemos toda una bolsa por el desconocimiento. Y después las profecías no solamente fue al pueblo de Judá, hay muchas profecías que solamente para la casa de Israel. Elías, por ejemplo, ¿dónde profetiza? La casa de Israel normalmente, ¿verdad? El profeta Elías me refiero. Sí, es correcto. Acá dice, ¿más qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. ¿A qué se está refiriendo? A Deuteronomio 30:14. 30:14. ¿Y qué dice en Deuteronomio 30:14? Porque muy cerca de ti está la palabra, Sí. en tu boca y en tu corazón. ¿Seguimos?
para que la cumplas. Ahí vemos el primer misterio. Qué espectacular es, porque dice, porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca, en tu corazón, para que la cumpla. ¿De qué está hablando acá, Edison? De la obediencia. No existe otro mito, porque se nos habla porque ahora ya no tenés que obedecer la Torah del Padre, ¿verdad? Porque Jesús cumplió por vos la ley. Y acá nos habla, el apóstol Pablo nos está citando Deuteronomio 30:14. Y está citando de forma, o sea, está citando el pasaje mismo. Y dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Estoy leyendo Deuteronomio 30:14. Para que la cumplas. La palabra cumplir es ejecutar, realizar, obedecer, observar, efectuar, desempeñar. O sea, ¿nos quedó claro lo que es obediencia, cumplir? Sí, la palabra de Dios nos dice. Ese es el evangelio que el apóstol Pablo está predicando, ¿verdad? Esta es la palabra de fe, que está cerca de él. La palabra, ¿para qué cosa está cerca en tu boca, en tu corazón? Para que diga, Jesús cumplió por mí la ley, yo ya no hago nada. No, para que la obedezcas por amor. No existe otro misterio. En el Nuevo y en el Antiguo, el mismo Dios no cambia. Él dice que no cambia. Yo soy el mismo ayer, hoy, siempre, dice Hebreo, ¿verdad? Sí, correcto. El 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿De qué está hablando acá? ¿Qué es la confesión? Nosotros confesamos el mismo patrón del pueblo de Israel. Está hablando de Éxodo 19:8 y Éxodo 24:7. No sé si querés leer eso. Éxodo 24:7. Vamos a Éxodo 24. O sea, para corroborar lo que el apóstol Pablo está hablando, de qué evangelio él está predicando. ¿Cuál es el evangelio? ¿Verdad? ¿Cuál es el evangelio de fe que él está predicando? ¿Será que es el creer nomás? Acá dice que si confesares con tu boca, él tiene en su mente Torah, ¿verdad? Entonces, ¿a qué se está refiriendo de esto? Éxodo 24, 7. dice la palabra, ¿Sí? en Éxodo 24:7, y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Y en 19:8 dice prácticamente lo mismo. ¿Qué es lo que está hablando ahí? Que nosotros firmamos, es como firmar diciendo, creemos con nuestro corazón. Y la forma que estamos diciendo, sí Señor, aceptamos. En una parte dice, haremos todo lo que Él nos diga. Creo que está en 19:8, eso 19:8. Dice, haremos todo lo que Él. Ese es el evangelio que Dios nos llama, ¿verdad? A que vengamos y entramos al pacto a través de Yeshua, pero que seamos obedientes. Y el apóstol Pablo está citando ese pasaje, 19:8. Éxodo 19:8 dice, y el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Yahweh ha dicho, haremos. Sí. El 10 confirma eso mismo, dice, porque con el corazón se cree para justicia, ¿verdad? Pero con la boca se confiesa para salvación, ¿verdad? Porque entramos al pacto de Dios con Israel, ¿verdad? Con nuestro Elohim. Romanos 10:11 dice, porque la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, ¿verdad? O sea, la palabra es clarita de eso, ¿verdad? Acá, ¿cuál es el evangelio que predicamos? Ese es el evangelio que necesitamos predicar, ¿verdad? Somos salvos por gracia, para venir a obediencia. Y no es otra fe. Mira, en el 10:17 podemos mirar. En el 10:16 dice, mas no todos obedecieron al evangelio. O sea, el mismo evangelio ya se estaba predicando. Esto se está refiriendo a los profetas, ¿verdad? Porque en el 15 dice, ¿y cómo predicarán si no fuesen... No, en el 16, más no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? O sea, el apóstol Pablo está citando el pasaje del Tanakh, ¿verdad? Del Antiguo Testamento. O sea, se está predicando el mismo evangelio. Esa es la otra venta que necesitamos sacarnos, no, que ahora ya es otra cosa. El mismo evangelio, vengan, dejen sus malos caminos,
vuelvan a las sendas antiguas. ¿Qué es las sendas antiguas? Volveos al buen camino, al corazón del Padre, a las instrucciones del Padre. Increíblemente el enemigo se las ingenió en el primer siglo, ¿verdad? Porque tenemos una gran adherencia pagana que nos incitaron a decir que la ley es solamente para los judíos y nos robaron riquezas, ¿verdad? Formas de vida increíbles que la palabra de Dios nos enseña. Es correcto. Porque creímos que somos otro pueblo, que la iglesia reemplazó a Israel. Increíblemente, es así. Es así. ¿Pero para qué? ¿Para qué la iglesia reemplazó, entre comillas, a Israel? ¿Verdad? ¿Para qué? Para decir que es una iglesia, es un pueblo más privilegiado, que no necesita la maldición de la ley. ¿Verdad? No entendiendo a qué se refiere. Miremos este pasaje, el 17, Romanos 17 dice, así que la fe es por el oír, la fe. ¿Cómo se activa esa fe sobrenatural? A través de escuchar la palabra de Elohim, ¿verdad? Qué tremendo. Así que la fe es por el oír y el oír es por la palabra. Acá también está hablando de la sobrenaturalidad de la palabra. ¿Por qué digo esto? Porque acá la Biblia, la palabra nos enseña que el que vos puedas oír, Edilson, el que vos puedas oír depende de la palabra. Por eso dice, y el oír es por la palabra de Dios. O sea que el que vos estés oyendo, el que estés entendiendo, eso es por la palabra, por el poder que hay, porque esto no solamente es un papel, ¿verdad? Hay poder en esto tiene vida. Dice que penetra lo más profundo, tiene la capacidad de, el apóstol Pablo dice, toda escritura es inspirada por Dios, para enseñarnos, instruirnos, capacitarnos, corregirnos, ¿verdad? O sea, esta palabra, por eso dice, por el oír y el oír por la palabra de Dios. El 18 es increíble, porque dice, y Nuevo Testamento, mira, pero digo, ¿no han oído antes bien? Por toda la tierra ha salido la voz de ellos, hasta los fines de la tierra y su palabra. También digo, ¿no ha conocido Israel primeramente? Moisés dice, yo provocaré. O sea, ¿de qué está hablando? Del mismo evangelio. Se le dijo, vengan a la obediencia a la palabra. ¿Qué es lo que siempre está en juego? La obediencia a la palabra. ¿Qué es lo que el cristianismo hoy cuestiona otra vez? La obediencia a la palabra. La obediencia a la palabra. No, nosotros esta parte nomás. Yo le preguntaba a un cristiano, a un pastor, a un evangelista, a un maestro, le preguntaba, ¿y quién te dio autoridad para que vos puedas elegir? Pero no hay una respuesta seria en cuanto a eso. Porque no somos quienes para tocar una jota, un punto o una tilde de las Sagradas Escrituras. Si Yeshua no lo hizo, nosotros mucho menos. Y hoy disfrazadamente decimos, no, yo no voy a tocar. Sí, al decir que la ley es para los judíos, obviamente está diciendo eso. Necesitamos volvernos a las sendas antiguas, que no es otra cosa que el corazón del Padre, la Torá del Padre. No estamos hablando de judaísmo, las leyes orales, no. Las leyes rabínicas, no. Claro que no. Miremos lo que dice Gálatas 3:2, Edison. Gálatas 3:2. ¿Sí? Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por la obra de la ley o por el oír con fe? Dice Gálatas 3:2. Y el 7 dice, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. ¿Qué es lo que primero le está diciendo a los Gálatas? ¿Por qué el apóstol Pablo le reclama esto? Y le dice, Gálatas, insensato. ¿Quién nos fascinó para alejarse de la verdad? ¿A qué verdad se está viendo la Torá? ¿Por qué? Porque lo del judaísmo estaban celosos por ¿cómo se llama? Por implementar todo lo que tiene que ver con las leyes orales, con las leyes rabínicas, que la justificación venía por las leyes rabínicas del judaísmo. Y el apóstol Pablo le dice, no, ustedes recibieron el Espíritu por las obras de la ley, no, se está refiriendo a las leyes rabínicas. Tanto tengo que repetir muchas veces porque hay muchos que piensan que se refiere a la ley Torah, no a la ley Torah, a las leyes rabínicas que regían en ese tiempo.
Esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Y ahí es donde nosotros, por no entender esto con este contexto correcto, nosotros hacemos como que está contra vivir una vida de fe con vivir una vida en la Torah. Y creemos que es contrario. Y no es contrario eso que es. Obviamente el contexto de esto se está refiriendo a las obras de la ley, que es las leyes rabínicas, ¿verdad? No se está refiriendo a la Torah del Padre. Necesitamos entender eso. El 7 dice, Gálatas 3:7 dice, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. ¿Sí? Somos hijos de Abraham, somos hebreos, no somos gentiles, ¿verdad? Somos hebreos. En otra parte dice que no importa si sos judío, griego, esto, aquello, no importa, porque entramos por Jesús y somos hijos de Abraham. ¿Por qué? Porque a él se le hizo la promesa de que en su simiente, en la simiente de Abraham, y él es hebreo. Entonces, vos pudiste nacer en Paraguay, en Argentina, en Colombia, en China, ¿verdad? Sí. Pero, ¿cómo se activa y cómo se sabe que tenés la simiente de Abraham? Cuando escuchaste la voz del Mesías y dijiste sí a la voz del Mesías, y él dice, mis ovejas oyen mi voz. Así se sabe que sos hebreo, que sos simiente de Abraham. Y si somos simiente de Abraham, obviamente tenemos que vivir como hebreos, ¿verdad? En donde estemos, por amor, guardar las instrucciones del Padre por amor, por supuesto, ¿verdad? Y Gálatas 3:2 y 7, ¿verdad? Y el 3:26 dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. O sea, somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todo lo que habéis sido bautizado en Cristo, de Cristo, estáis revestidos. El 28 dice, ya no soy judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos somos uno, sois uno en Cristo Jesús. O sea, no hay diferencia, no importa dónde naces, sos hijo de Abraham, sos hijo de la promesa. O sea, te mereces la promesa cuando aceptaste a Yeshua. Y el 29 menciona... El 29 dice, y si vosotros sois de Mashiach, de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Porque a Abraham se le prometió ¿qué cosa? Se le prometió, por supuesto, identidad y herencia, ¿verdad? Se le prometió un nombre. Entonces, los expatriados ya no tenían esas dos cosas, ya no tenían herencia, no tenían nombre. Eran gentiles, otros le decían israelitas de quinta categoría, ¿verdad? Porque Asiria tomó la casa de Israel, las 10 tribus de Israel, y por supuesto ellos se asimilaron. Por eso Osea habla de la tribu de Efraín también, y habla de que Efraín fue asimilado entre las naciones, ¿verdad? Efraín encabeza la casa de Israel, las 10 tribus, ¿verdad? Y esa casa de Israel es lo que se está despertando hoy. Esto es imparable, increíblemente algunos le llaman la tercera reforma, porque se están despertando. El pueblo de Dios, la casa de Israel, están teniendo su identidad, que está en Yahweh, nuestro creador, en Elohim, que fuimos llamados por la voz de un buen pastor. Nos fuimos conectados otra vez al pacto para obediencia a las instrucciones del Padre. No hay ningún legalismo acá, ¿verdad? Porque escuchamos tantas malas aplicaciones y fuera de contexto, ¿verdad? Con respecto a la ley, que esto y que aquello, ¿verdad? Por no entender el contexto al cual el apóstol Pablo se refería, ¿verdad? Gálatas, miremos lo que dice Hebreos 11:1. Hebreos 11:1 dice, es pues ¿sí? la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Sí, espectacular. ¿Puedes repetir? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Sí, o sea, tenemos que entender que el que escribe el libro de Hebreo no está diciendo precisamente que la fe es algo invisible o es algo ciego,
sea que, sino, lo que está diciendo acá es que la palabra certeza es algo seguro, la palabra certeza. Y la palabra convicción habla de una verdad, ¿sí? No es que es algo ciego nomás, ¿sí? Está hablando de algo seguro, de que hay seguridad y la convicción es la verdad. El 6 dice, con esto empezamos, decía, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que Él es galardonador de los que le buscan. Podemos acercarnos a Dios sin tener la capacidad de obedecer la palabra de Dios, ¿verdad? Pero después venimos a obediencia a la palabra de Dios, ¿verdad? Y por eso dice, por cuanto todos pecaron, venimos con ese segundo nivel de fe, que es el creer nomás, y asimos del manto de Mashiach, de Jesús. Por sus méritos nosotros nos acercamos al pacto de Dios con Israel, por los méritos de Jesús, ¿verdad? Pero venimos en el segundo nivel de fe, ¿verdad? Porque hace rato decíamos los dos aspectos de la fe. Uno, el que te dice contar las estrellas y no podés contar, no podés hacer nada, entonces crees. Pero cuando hay un mandamiento necesitamos obediencia, necesitamos obedecer, ¿sí? Miremos lo que dice Santiago 2:14. Dice, hermanos míos, ¿sí? ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? O sea, el apóstol Pablo nos está hablando de que la fe, cuando nosotros ya entramos en pacto y no tenemos obras, en realidad no es fe. Porque cuando vos podés obedecer, ya no estás en esa parte donde necesitas asirte del manto de Mashiach, ya entraste en pacto y no estás obedeciendo, entonces eso no es fe, te dice. Porque ahí entra el significado de la fe verdadera, que la palabra es emuná, que es fidelidad, firmeza, lealtad, honradez, ¿verdad? Sí. Entonces necesitamos demostrar la fe. Es correcto. No es que le estamos agregando a la gracia, para nada. No le estamos agregando a la gracia, no. Venimos, somos salvos por gracia, somos justificados, somos inocentes, pero para obediencia, por amor. Eso es lo que necesitamos entender. Santiago 2:18, ¿qué nos dice? Santiago 2:18 dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. O sea, acá está diciendo él que la única forma de mostrar nuestra fe es a través de las obras. O sea, entender en su contexto también nos da luz, le da luz a nuestro entendimiento, ¿verdad? Increíblemente antes el libro de Santiago creo que se quería sacar, ¿verdad? Porque era como que contradecía a la gracia supuestamente. No, es que la gracia justamente viene para obediencia. La gracia viene porque no podíamos conectarnos a Dios, y ese es el favor de Dios, que se extiende un brazo extendido hacia la miseria de la humanidad, ¿verdad? Que vive hundido en delito y pecado, y se extiende la gracia, y esa es la capacidad solamente que Dios tiene de traernos al camino. El para es lo que necesitamos recuperar en el cristianismo, ¿verdad? El para, porque el cristianismo nos enseñó que venimos a la gracia hasta ahí nomás, ¿verdad? Sí, y andate el domingo a la iglesia y eso, ¿verdad? La escuela dominical y toda esa onda, ¿verdad? Pero necesitamos entender que el modelo de la iglesia primitiva no era eso, ¿verdad? Santiago 2:24, ¿qué nos dice? Santiago 2:24 dice la palabra, vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras, Sí. y no solamente por la fe. ¿Qué nos dice ahí? Que solamente no es justificado el hombre por las obras. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. ¿Por qué? Acá está hablando del otro aspecto de la fe.
¿verdad? Sí. A ver, hagamos algo. Miremos lo que dice Romanos 3:28. Leemos Romanos 3:28 y yo voy a leer Romanos 3, yo voy a leer Santiago 2:24. Romanos 3:28 dice, concluimos, Sí. pues, que el hombre es justificado por fe, Sí. sin las obras de la ley. Sin la obra de la ley. ¿Qué es lo que vemos acá? Una aparente contradicción, vemos, ¿verdad? Aparentemente. Perdón. Sí. Y a veces caemos en este error, Edison. Vemos este tipo de pasaje y decimos, no, y como no entendemos y no sabemos cómo congeniar, entonces decimos, no, yo me quedo con este porque mi doctrina no dice esto, yo me quedo con Romanos nomás, ¿verdad? Era Romanos 3:28, ¿puedes leer otra vez? Romanos 3:28 dice, concluimos, Sí. pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Sin la obra de la ley. Y acá dice, vosotros veis que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. ¿De qué está hablando ahí? En primer lugar, el romano está hablando de las obras de las obras de la ley. Obras de la ley. El libro romano está hablando de ergonomón, que es obras de ley en el original, ¿verdad? Que se está refiriendo a las leyes rabínicas. El apóstol Pablo te está diciendo, no pueden entrar por las leyes rabínicas cumpliendo, dejale que entren por gracia, después para obediencia. ¿Sí? Por gracia para obediencia. Eso es fe, eso es fidelidad. Porque si vos no tenés fidelidad después de ser conectado por gracia, entonces estamos en una burbuja, ¿verdad? Es correcto. Vosotros veis que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Esto habla después de ser conectado por Jesús al pacto. Nosotros necesitamos demostrar obras. Esto es lo que quiere decir acá. ¿Se entendió los dos pasajes, verdad? Sí. Ya, los dos pasajes explicados, Edison. Gálatas 5:6. ¿Qué nos dice? Vamos terminando, Edison. Vamos a Gálatas 5:6, dice la palabra. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Qué espectacular. Acá encontramos una delicia, ¿verdad? Necesitamos entender que los de la circuncisión estaban y estaban los otros también, los de la incircuncisión. A Pablo se le dio el ministerio de la incircuncisión, ¿verdad? De los no circuncidados, de los gentiles. Y el apóstol Pedro, los que ya estaban circuncidados, ¿verdad? Sí. Por eso el apóstol Pedro en un momento se aleja cuando vienen los de la circuncisión y existe este problema que Pablo le encara, ¿verdad? Y muchos también no entienden bien esa parte porque creen y dicen, viste, acá el judaísmo estaba ya queriendo meterse en el cristianismo y todo eso. Y no entendemos el contexto real, ¿verdad? ¿Qué es la palabra o por qué hablamos de judaísmo o de judaizantes? ¿Verdad? Necesitamos entender eso. Acá dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, pero ¿para qué? Todo el libro de Gálatas normalmente en su mayoría se refiere a justificación. A justificación. ¿Entendés? Sí, entiendo perfecto. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión. Pregunto, ¿Dios le mandó la circuncisión a ellos? Sí. ¿Como una señal del pacto? Sí, claro que sí. Ni la incircuncisión, sino la fe que obra por amor. La fe, tus acciones, Edison, mis acciones, nuestras acciones que obran por amor. La fe es acción, la fe es fidelidad, lealtad, honradez, firmeza. La fidelidad que obra por amor. ¿A qué se está refiriendo el apóstol Pablo acá? Cuando le dice, no, dejen el tema del judaísmo. La fe que obra por amor. ¿Qué es la fe que obra por amor? Miremos lo que dice Juan 5:3. Dice, pues este es el amor a Dios. Sí. Que guardemos sus mandamientos. Sí. Y sus mandamientos no son gravosos. Espectacular. Pues este es el amor, o sea, la fe que obra por amor. Este es el amor a Dios, que guardemos
sus mandamientos. Esa es la fe que obra por amor, ¿verdad? También en Juan 14:15 encontramos la fe que obra por amor, porque Jesús nos dice que nosotros le tenemos que demostrar amor a Jesús solamente guardando los mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14:21. Ese es el que me ama, dice. ¿Quién? El que guarda sus mandamientos. Y Jesús no habló solamente de uno, de dos, de tres mandamientos, no. En forma representativa habló de dos. Tu compromiso con Dios y tu compromiso con el prójimo, ¿verdad? Pero ¿dónde él dice que la totalidad de los mandamientos están? En Mateo 5:17. Esa es la ecuación que necesitamos hacer en nuestras doctrinas cristianas para entender que necesitamos volvernos a las sendas antiguas, como dice Jeremías 6:16. Paraos en los caminos, mirad y preguntad por las sendas antiguas. ¿A qué se refiere la senda antigua? Al corazón del Padre. Que volvamos, practiquemos la Torá, las instrucciones del Padre por amor. No tiene que ver con judaísmo, ¿verdad? Porque ahora no suele escuchar, no, hay de quién judaizar, diciendo no tiene nada que ver. O sea, bueno, Jesús era judío, ¿verdad? O sea, si no te querés identificar con él de repente. Pero no estamos hablando del judaísmo, la Torá es el corazón del Padre. Jesús, obviamente, dijo y habló muy bien de la Torá, y dijo que él estaba 100% con la Torá. Jesús dijo, Mateo 5, 17, 18 y 19. Y el apóstol Pablo también, en Hechos 21, en dos partes, él dice, él al pie de la letra, él está con la Torá. Correcto, entonces Israel, qué tremendo la enseñanza que hoy tuvimos. ¿Por qué? Porque vimos que la fe en el contexto hebraico, es decir, Sí. El significado de fe en el hebreo es emuná, Sí. que no solamente tiene una característica como siempre hemos pensado De creer de nomás. creer nomás, no, sino que tiene 4 características. Y vimos los dos aspectos de la ley. Que uno, cuando no podés, crees, pero cuando podés, obedeces. Obedeces, accionás, Accionás. obrás. Sí. Qué tremendo, ¿no? Y hay una ley que conocemos, que muchas personas conocen, que dice que para toda acción hay una reacción. Sí. Y cuando nosotros accionamos en lo que hoy aprendimos, vamos a tener una reacción. Wow. Así es. Y esa reacción se va a ver no solamente a nuestro alrededor, sino primeramente se va a ver reflejado en nuestro interior. Y eso vamos a reflejar a las personas que están delante de nosotros. Así mismo es. Qué tremendo, ¿no? Qué gusto da hablar de la palabra, porque esto nos alienta, nos anima y por supuesto, como dice el apóstol Pablo, alumbra los ojos de nuestro entendimiento, ¿verdad? Porque lo que estamos haciendo acá es solamente Biblia, ¿verdad? Estamos poniendo Biblia nomás, ¿verdad? Biblia en contexto. ¿Por qué necesitamos decir esto? Porque hay gente que dice, yo estoy hablando, vamos a hablar del contexto bíblico, y le da una aplicación muy influenciada de Grecia y de Roma. Y necesitamos entender el contexto de la Biblia en su contexto cultural, que es el contexto hebraico, ¿verdad? Sí. Entonces, Israel, gracias por haber compartido con nosotros una vez más aquí en Honor a la Verdad. Sí. Que el Eterno te bendiga. Y Bueno. a todas las personas que están detrás de esta red Si social, tienen preguntas. sí, también. Podemos decirles que, bueno, si tienen alguna pregunta, algún pedido de oración, cualquier cosa pueden escribirnos al DM, al Messenger, o también pueden dejarnos en los comentarios en el video. Que el Totalmente. Eterno les bendiga y será hasta una nueva edición de En Honor a la Verdad. Chau, chau. Bendiciones.